Mi esposo me dejó tirada en el suelo después de que me desmayé por el esfuerzo de prepararle la cena. Se fue a dormir solo, dejándome ahí, fría, con la cocina todavía sucia y por limpiar. Mi esposo, de 26 años, y yo llevamos algunos años casados y tenemos un bebé. Tuvimos problemas después de que nació, pero pensé que ya los habíamos superado. Me prometió que iba a cambiar, que iba a ser mejor, y por un tiempo lo fue. Hacía su parte en la casa, ayudaba con las tareas, no se quejaba, pero en el fondo algo se sentía mal. No sabría decir qué era, solo una sensación persistente de que algo no encajaba. Ahora entiendo. Nunca me demostró verdadero cuidado. De hecho, se irritaba conmigo si yo causaba cualquier mínima molestia. No sé cómo no lo noté antes. Hace 2 días empecé a sentirme enferma. Esa sensación de piel pesada, mareo, vértigo. Por la noche ya estaba temblando de frío. Aún así, seguía haciendo mis cosas. Le dije que no me sentía bien, pero no le dio mucha importancia y nos fuimos a dormir. Al día siguiente me levanté sintiéndome como si mis huesos pesaran 1 tonelada. No sé cómo logré funcionar. Todo fue como en automático. Mi jefe me mandó unos pendientes y los hice desde el celular antes de que despertara el bebé. Luego llevé a mi hermana a la escuela. Regresé, trabajé un poco más. Normalmente tengo energía para hacer malabares entre el trabajo y ser mamá, pero ese día terminé tirada en el suelo trabajando mientras mi hijo veía videos. Después tuve que ir por mi hermana otra vez, regresar, preparar la cena, y cuando mi esposo llegó, yo ya no podía más. Sentía que mi cuerpo iba más lento que mi cabeza. Le dije varias veces que me sentía muy mal. Comimos, guardé las sobras, acosté al bebé, y él se fue a su oficina a trabajar un rato. Después, todo es borroso. Solo recuerdo despertarme en el piso de su oficina, sola. Me sentía pesada, desorientada. Me costó muchísimo levantarme, y cuando salí, todas las luces estaban apagadas. La cocina seguía igual de sucia, y él dormía en la cama. Me quedé parada ahí, en silencio, dándome cuenta de algo que ya sabía. Él no se preocupa por mí. Sabía que no iba a limpiar nada al día siguiente, y que tampoco le importaba. Tenía un día muy ocupado planeado y no quería enfrentarme a la cocina llena, así que metí los platos al lavavajillas y me fui a acostar. 5 minutos después, me gritó desde el cuarto molesto, diciéndome que apagara las luces de la cocina. Ya no tenía fuerzas para discutir, así que lo ignoré y me dormí. Hoy me desperté empapada en sudor, pero la sensación horrible se había ido. Fue ahí cuando me di cuenta de que realmente estuve enferma. Mi esposo estaba de mal humor. No me hablaba, no me miraba. Caminaba por la casa golpeando las cosas. Le pregunté por lo que pasó anoche y murmuró algo de que yo lo confundía. Y entonces todo lo de ayer me cayó encima. Me di cuenta de que él jamás me ha cuidado. Nunca ha hecho algo que le resulte incómodo solo por mí. Cada vez que estoy enferma, se enoja. Después de tener a nuestro hijo, se molestó porque la casa no estaba perfecta. Incluso cuando me desmayé de puro agotamiento 2 semanas después del parto, lo único que hizo fue gritarme que era mi culpa, que yo misma me llevaba al límite. Y eso que 2 días antes me había reclamado por no lavar la ropa y porque la cocina olía mal. Que si no limpiaba, él ya no iba a cocinar. Ni hablemos de las noches sin dormir. Jamás se levantó con el bebé. Ahora todos esos recuerdos vuelven y solo siento repulsión. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude pensar que era amor? Ya no sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir viendo a ese hombre de la misma manera. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo mientras él roncaba a mi lado como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera dejado tirada en el suelo de su oficina. Como si yo fuera un mueble más de esta casa. Cuando amaneció, me levanté antes que él. Mi cuerpo todavía se sentía débil, pero algo dentro de mí había cambiado. Era como si esa caída en el piso hubiera sacudido algo fundamental en mi interior. Preparé café, solo para mí. Normalmente le servía su taza exactamente como le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche. Hoy no lo hice. ¿Y mi café?, preguntó cuando entró a la cocina, con esa voz irritada que usaba cada mañana. Está ahí la cafetera, respondí sin mirarlo, mientras le daba de comer al bebé. Se quedó parado en medio de la cocina, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Yo nunca le había respondido así. Nunca. ¿Qué te pasa?, dijo, con ese tono que siempre usaba para hacerme sentir que yo era el problema. Estás rara desde anoche. Me desmayé, dije, mirándolo directamente a los ojos. Me desmayé en el piso de tu oficina y me dejaste ahí, sola, enferma. Ya te dije que no me di cuenta. Pensé que habías salido. Estaba concentrado en el trabajo. Estuve tirada ahí más de 1 hora, Roberto. 1 hora. No exageres. Y además, si te sentías tan mal,
¿Por qué no me dijiste? Me reí. Fue una risa amarga, seca, que me sorprendió incluso a mí misma. Te dije, varias veces, pero nunca me escuchas. Mira, no tengo tiempo para tu drama matutino. Tengo una reunión importante. Se sirvió el café de mala gana, salpicando el mostrador. Yo hubiera limpiado inmediatamente. Esta vez no lo hice. Lo dejé ahí. Limpia lo que tiraste, le dije. ¿Qué? Lo que tiraste en el mostrador. Límpialo. Se quedó mirándome como si me hubieran salido dos cabezas. Luego soltó una risa despectiva. ¿Ahora te vas a poner difícil? ¿Por qué? ¿Porque anoche no te vi en el piso? Ya supéralo. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. No estoy segura. Me levanté, tomé mi teléfono y le puse una foto frente a la cara. Era de la pantalla de inicio de su celular, que él había dejado sobre la mesa del comedor la noche anterior mientras trabajaba. En la foto se veía claramente una notificación. Un mensaje de WhatsApp de alguien llamado Andrea Trabajo. El mensaje decía: «Tu esposa no sospecha nada, ¿verdad? Me muero por verte mañana». El color se le fue de la cara. Eso no es lo que parece. ¿Ah, no? Sentí que mi voz salía más fría de lo que jamás había sonado. Entonces explícame qué es exactamente. Es una compañera de trabajo, nada más. Está pasando por un divorcio y a veces hablamos. Ella exagera las cosas. Ya sabes cómo son las mujeres. ¿Cómo son las mujeres, Roberto? Ya sabes, dramáticas. Hacen todo un escándalo de nada. Como yo ahora, ¿verdad? Exacto. Mira, estás enferma, estás sensible. Déjame explicarte cuando vuelva del trabajo. No, dije sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Explícamelo ahora. ¿Quién es Andrea? Ya te dije, una compañera de... Tu celular, extendí mi mano. Dámelo. ¿Qué? No. Ahí tengo información confidencial del trabajo. Tu celular. ¿Ahora vas a ser de esas esposas locas que revisan el teléfono? Pensé que eras diferente. Yo también pensé que eras diferente. Resulta que ambos nos equivocamos. El bebé empezó a llorar, como si sintiera la tensión en el ambiente. Roberto aprovechó para tomar sus cosas. Tengo que irme. Hablaremos cuando estés más calmada y puedas ser racional. Si sales por esa puerta sin darme tu teléfono, cuando regreses tus cosas van a estar empacadas. Se detuvo, se volteó. Por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Estás exagerando. Pruébame. Se quedó ahí parado, indeciso. Finalmente sacó su teléfono, pero no me lo entregó. En cambio, empezó a teclear frenéticamente. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo. Enviando un mensaje al trabajo de que voy a llegar tarde. Estás borrando mensajes. No seas ridícula. Me acerqué rápidamente y le quité el teléfono de las manos. Forcejeamos un segundo, pero yo no iba a soltarlo. Cuando finalmente lo tuve, vi lo que estaba haciendo, borrando la conversación entera con Andrea. Demasiado tarde, dije, mostrándole mi propio teléfono. Ya le tomé captura de pantalla a todo. Su rostro pasó del rojo al blanco en un segundo. ¿Cuándo? Anoche. Cuando me levanté del piso donde me dejaste botada, tu teléfono estaba ahí, desbloqueado. Y vi todo, Roberto. Todo. Las capturas no solo mostraban mensajes comprometedores con Andrea, mostraban meses de conversaciones, planes para encontrarse, fotos, mensajes donde él se quejaba de mí, de nuestro hijo, de nuestra vida. Mensajes donde ella le decía que lo entendía mejor que yo, que ella sí sabía apreciar a un hombre como él. Puedo explicar. No quiero tus explicaciones. Quiero que salgas de esta casa. Esta es mi casa. Esta casa está a mi nombre. Mi papá nos la regaló cuando nos casamos. ¿Recuerdas? Está a mi nombre porque tú tenías deudas y no calificabas para el crédito. Así que técnicamente, esta es mi casa. Nunca lo había visto tan descolocado. Siempre había tenido el control. Siempre había sabido exactamente qué decir para hacerme dudar de mí misma. Pero ahora estaba ahí, con la boca abierta, sin palabras. Tienes 10 minutos para tomar lo que necesites e irte, continué, con una calma que no sabía que poseía. Voy a hablar con un abogado hoy mismo. ¿Un abogado? ¿Por unas conversaciones? ¿En serio vas a destruir nuestra familia por esto? Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que era aceptable dejarme tirada en el piso mientras te revolcabas con tu amante por mensaje. Nunca me he acostado con ella. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué significa no puedo esperar a volver a sentir tu piel contra la mía o esa noche en el hotel fue increíble? Se quedó callado. Sal, ahora. Voy a pelear por mi hijo. Adelante, pelea. Tengo capturas de pantalla donde le dices a tu amante que ojalá nunca hubieras tenido un hijo porque te quitó la libertad.
Estoy segura de que un juez va a amar leer eso. Lo vi empacar algunas cosas con manos temblorosas. Cuando estaba por salir, se volteó. «Vas a arrepentirte de esto». «Ya me arrepiento», dije. «Me arrepiento de cada día que perdí amando a alguien que nunca me amó de vuelta». La puerta se cerró detrás de él. Me quedé parada en medio de la sala, con el bebé en brazos, esperando sentir algo. Tristeza, miedo, arrepentimiento. Pero lo único que sentí fue alivio. Tomé mi teléfono y busqué el número que una amiga me había pasado hace meses, cuando le conté que las cosas no iban bien. Un abogado especializado en divorcios. Bufete Martínez, buenos días. Buenos días. Necesito hablar con el licenciado Martínez. Es urgente. ¿Su nombre? Laura Mendoza. Y necesito divorciarme. La oficina del licenciado Martínez olía a café y a libros viejos. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada que parecía haber visto de todo. Señora Mendoza, cuénteme qué pasó. Le mostré las capturas de pantalla. Las leyó en silencio, sin mostrar ninguna expresión en particular. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró directamente. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. ¿Tienen bienes en común? La casa está a mi nombre, el coche también. Él tiene su coche, pero todavía lo está pagando. ¿Cuentas bancarias conjuntas? Sí, una cuenta de ahorro y la cuenta corriente donde nos depositan los salarios. ¿Cuánto hay en esas cuentas aproximadamente? En la de ahorro debe haber unos 200,000 pesos, en la corriente como 30,000. El licenciado tomó notas en una libreta amarilla. ¿Usted trabaja? Sí, trabajo desde casa como diseñadora gráfica. Gano casi lo mismo que él. Bien, eso es importante. ¿Él contribuye económicamente al hogar? Deposita su sueldo en la cuenta conjunta, pero yo soy la que pago todas las cuentas. La luz, el agua, internet, el supermercado, todo. Él saca dinero para sus gastos personales. ¿Tiene prueba de eso? Tengo todos los estados de cuenta de los últimos 3 años. Perfecto. ¿Y él participa en el cuidado de su hijo? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. No, nunca se ha levantado en la noche con el bebé. Nunca ha cambiado un pañal. Dice que como yo trabajo desde casa es mi responsabilidad. ¿Tiene testigos de eso? ¿Alguien que haya visto cómo él no participa en el cuidado del niño? Mi hermana vive con nosotros. Ella puede confirmar todo. El licenciado sonrió por primera vez. Señora Mendoza, usted tiene un caso muy sólido, mucho más sólido de lo que cree. ¿En serio? En serio. Mire, en casos de divorcio con hijos menores, el juez siempre va a priorizar el bienestar del menor. Usted tiene una casa a su nombre, ingresos estables, y puede demostrar que ha sido la principal cuidadora del niño. Además, tiene pruebas de infidelidad. Pero él dijo que va a pelear por la custodia. Puede intentarlo, pero necesitaría demostrar que usted es una mala madre o que no puede proveer para el niño. Y por lo que me cuenta, ninguna de esas cosas es cierta. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Había tenido tanto miedo de que me quitara a mi hijo. ¿Qué sigue entonces? Primero, vamos a proteger sus activos. Hoy mismo va a ir al banco y va a retirar la mitad de todo lo que hay en las cuentas conjuntas. Es su derecho. Luego va a abrir una cuenta nueva, solo a su nombre. ¿No se va a enojar? Probablemente, pero legalmente usted no está haciendo nada malo. Es su dinero también. ¿Y después? Vamos a presentar la demanda de divorcio. Vamos a pedir la custodia completa de su hijo, con régimen de visitas supervisadas para él. Supervisadas. Sí, porque según me cuenta, él nunca ha cuidado al niño solo. No sería seguro dejarlo con él sin supervisión hasta que demuestre que puede hacerse cargo. ¿Y la pensión alimenticia? Vamos a pedirla. Basándonos en su salario, debería pagar alrededor del 30% para manutención del menor. Él va a decir que yo también gano. Y usted va a demostrar que todos los gastos del hogar han salido de su cuenta. Los estados bancarios van a hablar por usted. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Por primera vez en años, sentía que alguien estaba de mi lado. Fui directo al banco. La cajera me miró extraño cuando le pedí retirar 100,000 pesos en efectivo de la cuenta de ahorros. ¿Está segura, señora? Es mucho dinero para traer en efectivo. Estoy segura. También retiré 15,000 de la cuenta corriente. Dejé el resto para que Roberto no pudiera decir que lo dejé sin nada. Cuando abrí la cuenta nueva, solo a mi nombre, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control sobre mi propia vida. Esa tarde, Roberto llamó. Laura, tenemos que hablar. Adelante. No así, en persona. Sin abogados ni dramas.
Todo lo que tengas que decirme lo puedes decir por teléfono. Moví dinero de las cuentas, ¿verdad? Y moví mi dinero. La mitad era mía. Era para emergencias. Para los dos. La emergencia soy yo. Yo que me di cuenta de que estoy casada con un mentiroso. Mira, lo de Andrea fue un error, ¿ok? Lo admito. Pero no pasó nada físico. Roberto, tengo capturas donde ella le manda fotos desnuda, donde tú le dices que la vas a buscar al hotel. No me tomes por estúpida. Silencio del otro lado de la línea. ¿Dónde estás quedándote? Pregunté, más por curiosidad que por interés real. En casa de mi mamá. ¿Le dijiste por qué? Le dije que tuvimos una pelea. ¿Y Andrea? ¿Qué con ella? ¿Sigues hablando con ella? Más silencio. Eso pensé, dije, y colgué. Mi hermana llegó de la escuela esa tarde y me encontró en la cocina, haciendo listas. ¿Qué haces? Organizando. El abogado me dijo que documente todo. ¿Ya fuiste con el abogado? ¿En serio te vas a divorciar? Sí. Se sentó a mi lado y me abrazó. Ya era hora. Tan obvio era. Para todos menos para ti. Ese hombre nunca te valoró. Lo sé, pero tenía miedo. Miedo de estar sola, de no poder sola con el bebé, de que me quitara a mi hijo. No estás sola. Me tienes a mí. Y vas a poder. Siempre has podido. Esa noche, mientras acostaba al bebé, lo miré dormir y me prometí algo. Nunca más iba a permitir que nadie me hiciera sentir menos de lo que valía. Mi hijo iba a crecer viendo a una madre fuerte, no a una mujer rota. Al día siguiente, el licenciado Martínez me llamó. Señora Mendoza, tengo noticias. Su esposo contactó a un abogado. ¿Tan rápido? Sí. Y parece que quiere negociar. ¿Negociar qué? Eso es lo que vamos a averiguar. La reunión estaba programada para el jueves a las 10 de la mañana. Roberto llegó con su abogado, un hombre joven que no dejaba de ver su celular. El licenciado Martínez y yo ya estábamos esperando. Buenos días, dijo Roberto, sin mirarme a los ojos. No respondí. Su abogado sacó unos papeles de su portafolio. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Propone custodia compartida, sin pensión alimenticia de ninguna de las partes y división equitativa de los bienes. El licenciado Martínez ni siquiera tocó los papeles. Mi clienta rechaza esa propuesta. ¿Ni siquiera la va a leer? Preguntó el abogado de Roberto molesto. No hace falta. Mi clienta tiene la casa a su nombre, ha sido la única proveedora real del hogar, y tiene pruebas de que su esposo nunca ha participado en el cuidado del menor. No hay nada que negociar ahí. Roberto se inclinó hacia adelante. Laura, sé razonable. Ese niño es mi hijo también. Un hijo del que nunca te has hecho cargo, respondí. Ni una sola vez te has levantado en la noche. Ni un solo pañal has cambiado, porque tú nunca me dejabas. Siempre decías que lo hacías mejor tú. Mentira. Te pedí ayuda 1000 veces y siempre tenías una excusa. Su abogado interrumpió. Mire, señora Mendoza, si esto llega a juicio, las cosas se van a poner feas. Los juicios de divorcio pueden durar años. Entonces que duren, dije. Tengo tiempo. Roberto se levantó, furioso. ¿Sabes qué? Olvídalo. Vamos a juicio. Y ahí voy a demostrar que eres una histérica que me sacó de mi casa por unos mensajes. Siéntate, le ordenó su propio abogado. Pero Roberto ya estaba en la puerta. Nos vemos en la corte. Cuando se fueron, el licenciado Martínez me miró. Estuvo bien, no se dejó intimidar. ¿Ahora qué pasa? Ahora esperamos. Ellos van a presentar su contrademanda y nosotros vamos a responder. Mientras tanto, usted sigue documentando todo. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Laura Mendoza? Sí, ¿quién habla? Soy Patricia, la mamá de Roberto. Me quedé helada. Mi suegra y yo nunca habíamos tenido una buena relación. Ella siempre pensó que su hijo merecía algo mejor que yo. ¿Qué quiere, señora Patricia? Necesito hablar contigo, en persona. No creo que sea buena idea. Por favor, es importante. Te prometo que no voy a pelear ni a defenderlo. Había algo en su voz que me hizo aceptar. Quedamos de vernos en una cafetería al día siguiente. Llegué 15 minutos antes, nerviosa. Cuando la vi entrar, noté que se veía más delgada, más cansada de lo que recordaba. Se sentó frente a mí y pidió un café solo. Gracias por venir, dijo. ¿De qué quería hablar? De Roberto. ¿Y de lo que te está haciendo? ¿Usted sabe lo que pasó? Sé que te engañó, sé que te trató mal, y sé que tienes todo el derecho de divorciarte de él. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué me dice esto?
Patricia tomó aire antes de responder. Porque yo viví lo mismo con su papá. ¿Qué? El papá de Roberto me engañó durante 20 años, con diferentes mujeres, y yo me quedé porque pensaba que era mi obligación, que tenía que aguantar por mis hijos, que el divorcio era un fracaso. No sabía eso. Nadie lo sabía. Yo me encargaba de que nadie se diera cuenta, siempre con una sonrisa, siempre diciendo que todo estaba bien. ¿Por qué me cuenta esto? Porque cuando Roberto me dijo que se iban a divorciar, yo le dije que peleara, que no te dejara ganar. Pero luego hablé con él y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que es idéntico a su papá. Habla igual, se justifica igual, culpa a la mujer de todo igual. Sentí un nudo en la garganta. Cuando le pregunté si te había engañado, me mintió. Me dijo que tú estabas exagerando, que solo había hablado con una compañera de trabajo. Pero yo ya sé cómo suena una mentira. Viví 30 años escuchándolas. ¿Y por qué me ayudaría? Él es su hijo. Por eso mismo, porque es mi hijo, y está haciendo exactamente lo que vi hacer a su padre. Y si no lo detengo ahora, va a arruinar su vida y la de cualquier mujer que esté con él. Sacó un sobre de su bolsa y me lo pasó. ¿Qué es esto? Roberto tiene otra cuenta bancaria, una que tú no conoces. Ahí deposita dinero cada mes. Dinero que según él es para gastos personales. Abrí el sobre. Adentro había estados de cuenta de un banco diferente. La cuenta tenía más de 300,000 pesos. ¿Cómo consiguió esto? Soy su madre. Sé dónde guarda sus cosas. Y sé que ese dinero debería ser tuyo también, porque se generó durante el matrimonio. ¿Él sabe que usted me está dando esto? No, y no puede saberlo. Si te pregunta, dile que lo encontraste tú misma. ¿Por qué hace esto? Patricia me miró con ojos cansados. Porque pasé 30 años de mi vida siendo infeliz por un hombre que no me valoraba, y cuando finalmente me divorcié, ya era demasiado tarde. Ya había perdido lo mejor de mi vida. Tú todavía eres joven. Todavía tienes tiempo de ser feliz. No sé qué decir. No digas nada, solo úsalo, y cuando esto termine, construye una vida mejor para ti y para mi nieto. Se levantó para irse, pero antes de salir se volteó. Laura, una cosa más, ¿sí? Perdón por todas las veces que no te defendí, por todas las veces que lo justifiqué, por hacerte sentir que no eras suficiente. ¿Por qué lo hacía? Porque si admitía que mi hijo era un mal esposo, tenía que admitir que yo crié a alguien así. Y no estaba lista para eso. Se fue antes de que pudiera responder. Esa noche le mostré los documentos al licenciado Martínez por correo electrónico. Me respondió en menos de una hora. Esto cambia todo. Con esta cuenta oculta, podemos demostrar que él ocultó bienes durante el matrimonio. Es causa de pérdida de derechos sobre la división de bienes. Le escribí a Patricia. Gracias. No sabe lo que esto significa. Me respondió casi de inmediato. Sé exactamente lo que significa. Significa que vas a ganar. Roberto apareció en la casa el sábado por la mañana. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Necesitamos hablar. Llama a tu abogado y que hable con el mío. Laura, por favor, 5 minutos. Contra mi mejor juicio, lo dejé pasar. Se sentó en el sofá como si todavía viviera ahí. Extraño esto, extraño mi casa, extraño a mi hijo. Debiste pensar en eso antes. Cometí un error. Lo admito. Pero no puedes castigarme para siempre. No te estoy castigando, estoy protegiéndome. ¿De qué? Nunca te puse una mano encima. Hay muchas formas de lastimar a alguien, Roberto. Y tú las usaste todas. Se quedó callado un momento. Luego cambió de táctica. Mira, vine a proponerte algo. Retiro la demanda de custodia compartida. Acepto que tú te quedes con el niño. Acepto pagar la pensión, pero a cambio, quiero que renunciemos a dividir los bienes. ¿Por qué haría eso? Porque la casa ya es tuya. El coche es tuyo. Yo no tengo nada. Si esto llega a juicio, el juez va a ver que tú te quedaste con todo y yo con nada. El juez va a ver que todo estaba a mi nombre desde antes. Pero no va a quedar bien. Parecerá que te aproveché de mí. Casi me río. Roberto, tú no tienes nada porque nunca ahorraste, porque gastabas tu dinero en salidas, en ropa, en tu amante. No tengo amante. ¿Dónde está Andrea? Terminamos. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que lo nuestro fue un error, que mi familia eres tú y mi hijo. Ya no somos tu familia. Laura, piénsalo, acepta mi oferta, es lo mejor para todos. Voy a pensarlo. Mentí. Se fue satisfecho, creyendo que me había convencido. En cuanto salió, llamé al licenciado Martínez. Me ofreció renunciar a la custodia a cambio de no dividir bienes. ¿Y usted qué le dijo? Que lo iba a pensar. Perfecto. No acepte nada todavía.
¿Por qué querría eso? Él no tiene ningún bien a su nombre. Exacto. Pero tiene esa cuenta oculta. Si firma un papel diciendo que renuncia a la división de bienes, está renunciando también a pelear por esa cuenta cuando la descubramos oficialmente. ¿Es legal hacer eso? Completamente. Si él firma voluntariamente, es válido. ¿Y cómo lo hago firmar? Dígale que acepta. Prepare un documento que diga exactamente eso. Él renuncia a cualquier bien material generado durante el matrimonio, a cambio de que usted no pelee la custodia. Hágalo firmar. Y si sospecha, no va a sospechar. Él cree que está ganando. Cree que lo está manipulando. Pasé todo el domingo preparando el documento. El licenciado me envió un formato por correo. Lo imprimí 2 veces. El lunes, Roberto me llamó. ¿Ya pensaste en mi propuesta? Sí, acepto. ¿En serio? Pero con una condición. Quiero todo por escrito. Quiero que firmes un documento donde renuncias a cualquier bien del matrimonio. Ya te dije que acepto eso. Sí, pero lo quiero por escrito, para que después no cambies de opinión. ¿No confías en mí? No. Se rió nerviosamente. Bueno, es justo. Mándame el documento. Prefiero que vengas a firmarlo aquí. Así lo hacemos frente a testigos. ¿Testigos? Mi hermana y una vecina, solo para que sea oficial. De acuerdo. ¿Cuándo? Hoy, a las 6. Llegó puntual, incluso traía flores, como si eso fuera a cambiar algo. Mi hermana y la vecina ya estaban ahí, esperando. Roberto se veía incómodo. ¿Todo esto es necesario? Sí, dije, poniendo el documento sobre la mesa. Lee y firma. Lo leyó rápido, demasiado rápido. Estaba claro que solo buscaba la parte donde yo aceptaba no pelear por la custodia. ¿Tienes un bolígrafo? Le pasé uno. Firmó en ambas copias sin dudarlo. Listo. ¿Ahora puedo ver a mi hijo? Está durmiendo. ¿Me estás diciendo que vine hasta acá para firmar un papel y ni siquiera puedo ver a mi hijo? Es lo que acordamos. Firmaste. Ahora vete. Se fue furioso, pero con su copia del documento. No sabía que acababa de firmar su sentencia. Esa noche le envié las copias al licenciado Martínez. Excelente trabajo, señora Mendoza. Ahora presentamos la cuenta oculta como evidencia. ¿Cuándo? En la próxima audiencia, en 2 semanas. ¿Y si intenta ocultar el dinero antes? No puede. Ya congelamos la cuenta. Presenté una orden judicial esta mañana. ¿Cómo? Con la información que su suegra nos dio, pudimos demostrar que era una cuenta marital oculta. El juez ordenó congelarla hasta que se resuelva el caso. ¿Roberto lo sabe? Lo va a saber mañana cuando intente sacar dinero. Exactamente a las 10 de la mañana del día siguiente, Roberto me llamó gritando. ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? Mi cuenta. Está congelada. No puedo sacar dinero. ¿Qué cuenta? ¿Tú sabes cuál? No, no sé. No sabía que tenías otra cuenta, Roberto. No te hagas la estúpida. ¿Estás diciendo que tenías una cuenta secreta? ¿Dónde guardabas dinero sin decirme? Silencio. Roberto, eso se llama ocultar bienes maritales. Es ilegal. ¿Cómo lo descubriste? No fui yo, fue el banco. Cuando solicitamos el divorcio, el juez ordenó revisar todas las cuentas a nombre de ambos. Era mentira, pero él no tenía forma de saberlo. Esto es trampa. Me hiciste firmar ese papel cuando sabías de la cuenta. Yo no sabía nada. Y aunque lo hubiera sabido, tú firmaste voluntariamente. Nadie te obligó. Voy a pelear esto. Adelante. Pero según mi abogado, ocultar bienes durante un divorcio es causa de pérdida de derechos. Así que probablemente esa cuenta completa va a ser mía. Eso es mi dinero. Era nuestro dinero. Dinero del matrimonio que escondiste. Ahora va a ser mío. Colgó. 2 minutos después me llegó un mensaje de su abogado. Necesitamos hablar. Mi cliente está dispuesto a negociar seriamente ahora. Le reenvié el mensaje al licenciado Martínez. Ya cayó, me respondió. Ahora sí está desesperado. ¿Qué hacemos? Nada. Lo dejamos sufrir un poco más. Que entienda que ya no tiene control. Esa noche Patricia me llamó. Roberto vino a verme. Está furioso. Dice que lo traicioné. ¿Le dijo que usted me dio los documentos? Se lo imaginó, pero no le confirmé nada. ¿Está bien? Estoy perfecta. Por primera vez en mi vida le dije a mi hijo que no iba a encubrir sus mentiras, que si quería mi ayuda, tenía que empezar a comportarse como un hombre decente. ¿Y qué dijo? Que ya no me consideraba su madre. Así que parece que ambas nos liberamos de él. La audiencia fue en un martes lluvioso. Roberto llegó con su abogado y con cara de no haber dormido en días. Yo me senté al lado del licenciado Martínez, tranquila.
El juez era una mujer de unos 60 años, con lentes y una expresión seria. Caso Mendoza contra Mendoza. Divorcio necesario con hijos menores, anunció la secretaria. El abogado de Roberto habló primero. Su señoría, mi cliente solicita que se revise el acuerdo firmado previamente. Argumenta que fue engañado para firmarlo. El juez me miró. ¿Es cierto que su esposo firmó un acuerdo? Sí, su señoría, voluntariamente. ¿Tiene copia del documento? El licenciado Martínez le entregó ambas copias, una firmada por Roberto y otra por mí. El juez las leyó en silencio. Aquí dice claramente que el señor Mendoza renuncia a cualquier bien material generado durante el matrimonio. ¿Es correcta esta lectura? Sí, su señoría, respondió el abogado de Roberto. Pero mi cliente no sabía que había una cuenta bancaria en disputa. ¿Disputa?, preguntó el juez. ¿La cuenta estaba a nombre de ambos? No, su señoría. Estaba solo a nombre de mi cliente. Entonces no entiendo la disputa. Si la cuenta estaba a su nombre, ¿por qué sería relevante para este acuerdo? El abogado de Roberto se quedó callado. El licenciado Martínez se levantó. Su señoría, la cuenta en cuestión fue abierta durante el matrimonio y alimentada con ingresos generados durante el matrimonio. Por lo tanto, es un bien marital. El señor Mendoza la ocultó deliberadamente a mi clienta. ¿Tiene prueba de eso? Sí, su señoría. Le entregó los estados de cuenta que Patricia me había dado. El juez los revisó detenidamente. Señor Mendoza, ¿puede explicar por qué ocultó esta cuenta a su esposa? Roberto se levantó nervioso. Yo no la oculté, su señoría. Era mi cuenta personal. ¿Su esposa sabía de su existencia? No, pero... ¿Depositó usted dinero en esta cuenta durante su matrimonio? Sí, pero era mi dinero. El dinero generado durante el matrimonio es dinero conyugal, señor Mendoza. ¿Su abogado no le explicó eso? El abogado de Roberto se veía incómodo. Su señoría, nosotros no sabíamos de esta cuenta hasta hace unos días. ¿Su propio cliente no le informó que tenía una cuenta con más de 300,000 pesos? Silencio. El juez se quitó los lentes y miró directamente a Roberto. Señor Mendoza, ocultar bienes durante un proceso de divorcio es una falta grave. No solo es ilegal, sino que demuestra mala fe procesal. Yo no quería. ¿No quería qué? ¿No quería que su esposa recibiera lo que legalmente le corresponde? Roberto no supo qué responder. El juez continuó. Además, veo que usted firmó voluntariamente un acuerdo donde renuncia a los bienes matrimoniales. ¿Alguien lo obligó a firmar? No, pero... ¿Lo amenazaron? No. ¿Estaba bajo influencia de alcohol o drogas? No, su señoría. Entonces el acuerdo es válido. El abogado de Roberto intentó intervenir. Su señoría, solicitamos una reconsideración basándonos en... Denegado. El señor Mendoza es un adulto capaz que firmó un documento legal. No hay base para anularlo. Pero su señoría, mi cliente está quedando sin nada. Su cliente está quedando con exactamente lo que firmó que quería. A menos que me esté diciendo que su cliente no lee los documentos antes de firmarlos. Roberto golpeó la mesa. Esto es injusto. Ella me tendió una trampa. ¡Orden!, gritó el juez. Señor Mendoza, un arranque más como ese y lo voy a sacar de esta sala. ¿Entendido? Roberto asintió, furioso. El juez revisó otros documentos. Veo también que hay un tema de custodia. Señora Mendoza, ¿usted está solicitando custodia completa? Sí, su señoría. ¿Con base en qué? El licenciado Martínez presentó los documentos. Las capturas de pantalla donde Roberto decía que ojalá nunca hubiera tenido un hijo. Testimonios de mi hermana sobre su nula participación en el cuidado del bebé. Registros médicos donde solo yo aparecía como acompañante del niño. El juez leyó todo cuidadosamente. Señor Mendoza, ¿es cierto que nunca ha cuidado a su hijo solo? Es que mi esposa nunca me dejaba. Señora Mendoza, ¿es eso cierto? No, su señoría. Le pedí ayuda múltiples veces. Él siempre decía que estaba ocupado o cansado. ¿Tiene prueba de eso? Mi hermana se levantó. Yo puedo testificar, su señoría. Vivo con ellos desde hace 3 años. Nunca vi al señor Mendoza cambiar un pañal o levantarse en la noche con el bebé. El juez la miró. ¿Usted es parte interesada en este caso? Soy hermana de Laura, pero lo que digo es la verdad. Está bien. Puede sentarse. El juez siguió revisando documentos. También veo mensajes donde el señor Mendoza le dice a una tercera persona que su hijo arruinó su vida. ¿Esto es correcto? Eso fue sacado de contexto, dijo Roberto. ¿Qué contexto hace aceptable decir que su hijo arruinó su vida? Yo estaba enojado, estaba desahogándome, con su amante. Ella no era mi amante.
Aquí hay mensajes explícitos entre ustedes, fotos, referencias a encuentros en hoteles. ¿Me está diciendo que nada de eso pasó? Roberto se quedó callado. Eso pensé, dijo el juez. Bien, he escuchado suficiente. Voy a dictar mi resolución. Todos nos quedamos en silencio. Primero, el acuerdo firmado por ambas partes es válido y vinculante. El señor Mendoza renunció a los bienes matrimoniales, y esa renuncia se mantiene. Roberto se puso pálido. Segundo, la cuenta bancaria oculta se considera bien marital. Como el señor Mendoza ocultó este bien deliberadamente, se decreta que el 100% del dinero en esa cuenta pasa a ser propiedad de la señora Mendoza. Eso es un robo, gritó Roberto. Señor Mendoza, una interrupción más y lo declaro en desacato. El abogado de Roberto lo jaló para que se sentara. Tercero, la custodia completa del menor se otorga a la señora Mendoza. El señor Mendoza tendrá derecho a visitas supervisadas una vez por semana, hasta que demuestre que puede cuidar al niño apropiadamente. ¿Es supervisadas? Es mi hijo. Es un hijo al que nunca ha cuidado. Las visitas serán supervisadas hasta nueva orden. Cuarto, el señor Mendoza pagará pensión alimenticia equivalente al 30% de su salario mensual. No puedo pagar eso. Puede y lo hará, o enfrentará consecuencias legales. El juez cerró su carpeta. Esta audiencia está terminada. La sentencia será notificada por escrito en 5 días hábiles. Salimos de la corte. Roberto se quedó sentado, como en shock. Su abogado le hablaba, pero él no respondía. En el estacionamiento, el licenciado Martínez me dio la mano. Ganamos todo, señora Mendoza. Todo. Gracias, licenciado. El mérito es suyo. Usted se mantuvo firme. Esa noche, Patricia me llamó. ¿Cómo te fue? Gané. Todo. Me alegro. ¿Cómo está mi nieto? Bien, durmiendo. ¿Puedo visitarlos pronto? Cuando quiera, Patricia. Usted siempre será bienvenida. 2 años después, la vida era completamente diferente. Me había mudado a un departamento más grande en una zona mejor de la ciudad. El dinero de la cuenta de Roberto me permitió hacer una buena inversión. Mi negocio de diseño gráfico había crecido tanto que tuve que contratar a 2 personas para ayudarme. Mi hijo ya tenía 3 años. Hablaba sin parar y le encantaba dibujar, igual que yo. Nunca preguntaba por su papá. Las visitas supervisadas habían terminado después de 6 meses porque Roberto simplemente dejó de ir. Patricia lo visitaba cada semana. Se había convertido en la abuela presente que mi hijo necesitaba. ¿Cómo está Roberto?, le pregunté un día mientras tomábamos café. Vive con una nueva novia. Ya van 3 desde que se divorciaron. ¿Andrea? No, esa lo dejó cuando descubrió que no tenía dinero. Esta nueva se llama Sofía. Tiene 23 años. Qué predecible. Lo es. Y ella ya está empezando a quejarse de lo mismo que tú. Que no ayuda en nada, que todo lo quiere servido, que se enoja por cualquier cosa. ¿Y él sigue sin ver a su hijo? Le da pena, sabe que la regó, pero es demasiado orgulloso para admitirlo. El orgullo le va a costar caro. Ya le costó. Perdió a su familia por eso. Un sábado por la tarde estaba en el parque con mi hijo cuando vi a Roberto a lo lejos. Estaba solo, sentado en una banca, viendo a otros niños jugar. Me vio, se levantó y caminó hacia nosotros. Hola, Laura. Roberto. ¿Cómo estás? Bien. Miró a nuestro hijo que jugaba en los columpios. Está grande. Sí. ¿Puedo hablar con él? Ni siquiera te conoce, Roberto. No has venido en 2 años. Lo sé, cometí un error. Cometiste muchos errores. ¿Puedo corregirlos? No lo sé. Eso depende de ti. Se acercó al columpio. Mi hijo lo miró con curiosidad. Hola, ¿cómo te llamas? Mateo, respondió mi hijo, tímido. Yo soy tu papá. Mateo me miró, confundido. ¿Él es mi papá? Sí, mi amor. ¿Por qué nunca viene? Roberto se agachó frente a él. Porque soy tonto, pero quiero venir más seguido. ¿Me dejarías? Mateo se encogió de hombros y siguió jugando. Para él, Roberto era un extraño. Roberto se levantó con los ojos rojos. Laura, por favor, dame otra oportunidad. No contigo, eso ya lo entendí, pero con mi hijo. ¿Pagarás la pensión atrasada? Voy a tratar. No me digas que vas a tratar. Dime que sí o que no. Sí, voy a pagarla. ¿Vendrás a verlo constantemente? ¿O vas a aparecer cada 6 meses cuando te sientas culpable? Voy a venir,
Lo prometo. Tus promesas no valen nada, Roberto. Pero le voy a dar la oportunidad a Mateo de conocer a su padre. Si tú la desperdicias, es tu problema. Gracias. No me lo agradezcas a mí. Agradécele a él cuando sea mayor y entienda que su mamá le dio la oportunidad de tener una relación contigo a pesar de todo. Se fue poco después. Mateo siguió jugando como si nada. Esa noche, mi hermana vino a cenar. ¿Es cierto que viste a Roberto? Sí. ¿Y? Nada. Quiere ver a Mateo. ¿Vas a dejar? Sí, pero con supervisión mía. No confío en él. Nunca cambiará a Laura. Lo sé. Pero Mateo merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere con su padre. 3 meses después, Roberto venía a vernos cada 15 días. Siempre llegaba con un juguete nuevo, como si eso compensara su ausencia. Mateo lo trataba bien, pero sin el cariño que le tenía a Patricia o a mi hermana. Para él, Roberto era como un tío lejano que visitaba de vez en cuando. Un día, Roberto me preguntó si podía llevarse a Mateo un fin de semana. No. ¿Por qué no? Ya llevo meses viniendo. Porque todavía no confío en ti. Y porque Mateo no se siente cómodo quedándose solo contigo. ¿Cómo lo sabes? Porque se lo pregunté. Le dije que su papá quería que se quedara a dormir en su casa y me dijo que no quería. Porque tú lo manipulaste. No lo manipulé. Le di la opción y él decidió. Tiene 3 años, Roberto, pero tiene voz y opinión. Algún día me va a extrañar, cuando crezca y entienda. Tal vez entienda que tuviste años para estar presente y elegiste no hacerlo. Se fue molesto ese día. No volvió en un mes. Cuando regresó, traía a su novia Sofía. Era joven, bonita, y se notaba incómoda. Hola, soy Sofía. Laura, mucho gusto. Roberto intentó actuar normal, pero se notaba tenso. ¿Está Mateo? Está adentro, pero antes quiero hablar contigo. ¿De qué? De la pensión. Llevas 3 meses sin pagar. He tenido gastos. No me importa, tienes una obligación legal. Sofía se veía sorprendida. ¿No le pagas pensión a tu hijo? Sí le pago. Ella exagera. Debe 6 meses acumulados, 18,000 pesos. Sofía palideció. Roberto, me dijiste que estabas al corriente con todo. Y lo estoy. Ella está mintiendo. Saqué mi teléfono y le mostré los estados de cuenta. Aquí está. 0 depósitos en 6 meses. Sofía miró a Roberto con decepción. Me mentiste. No te mentí. Solo no te dije. Es lo mismo. Se fueron discutiendo. No me sorprendió cuando 2 semanas después Patricia me dijo que habían terminado. ¿Cuántas novias va? Perdí la cuenta. Todas terminan dejándolo por lo mismo. Porque no cambia. No, y no va a cambiar. 1 año más pasó. Mateo cumplió 4 años. Roberto no fue a su fiesta. Mandó un regalo por mensajería, un robot grande que Mateo jugó 5 minutos y luego olvidó. Yo había empezado a salir con alguien. Se llamaba Daniel. Era arquitecto, y lo conocí en un proyecto de trabajo. Era todo lo que Roberto nunca fue. Atento, presente, interesado. La primera vez que lo llevé a casa, Mateo lo recibió con una sonrisa. ¿Tú eres el novio de mi mamá? Sí, si tú me das permiso. ¿Me vas a tratar bien? A ti y a tu mamá, lo prometo. Mateo lo pensó un segundo. Está bien, pero si la haces llorar, yo te voy a pegar. Daniel se rió y le chocó la mano. Trato hecho. Un sábado, Roberto apareció sin avisar. Tocó el timbre insistentemente. Cuando abrí, se quedó helado. Daniel estaba en la sala, jugando con Mateo. ¿Quién es él? Mi pareja. ¿Ya tienes novio? Llevamos saliendo 8 meses. ¿Y mi hijo ya lo conoce? Sí, y se llevan muy bien. Roberto entró sin permiso. Daniel se levantó, calmado pero firme. Tú debes ser Roberto. ¿Y tú quién eres? Daniel, novio de Laura. Pues yo soy el padre de ese niño. Lo sé, Mateo me ha hablado de ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho? Que no vienes mucho, pero que cuando vienes le traes juguetes. Roberto miró a Mateo, que seguía jugando en el piso como si nada. Mateo, ven acá. Mi hijo lo miró, pero no se movió. Ven con tu papá. Estoy jugando. Dije que vengas. No le hables así, intervine. Es mi hijo. Le hablo como quiera. Daniel se interpuso. En esta casa no le vas a gritar a nadie. ¿Me estás amenazando? Te estoy pidiendo respeto. Roberto me miró. ¿Vas a dejar que este tipo me hable así? Roberto, viniste sin avisar. Entraste sin permiso.
Y ahora le estás gritando a tu hijo. Si alguien falta al respeto aquí, eres tú. No puedo creer que ya me reemplazaste. No te reemplacé. Seguí adelante. Algo que deberías hacer tú también. Ese niño es mío. Ese niño tiene nombre. Y sí, es tu hijo biológicamente, pero no has estado presente. Así que no vengas ahora a reclamar derechos que no has ganado. Voy a pelear por la custodia. Ya lo intentaste, y perdiste. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Adelante. Pero esta vez van a ver que ni siquiera pagas la pensión. Se quedó callado. Vete, Roberto. Y cuando decidas ser un padre de verdad, me llamas. Salió dando un portazo. Mateo ni siquiera levantó la vista. Daniel se sentó a mi lado y me tomó la mano. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Y era cierto. Ya no me afectaba. Ya no tenía poder sobre mí. 2 años después de ese día, me casé con Daniel en una ceremonia pequeña. Mateo fue nuestro pajecito. Patricia estuvo en primera fila, llorando de felicidad. Roberto no fue invitado, pero mandó un mensaje. Espero que seas feliz. Le respondí, ya lo soy. Y cerré ese capítulo para siempre.